Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Exactamente, jurista, en el video de hoy vamos a tratar un tema complicado. Complicado y muy sensible. En este video vamos a ver qué es el maltrato laboral y, más importante, qué hacer frente al maltrato laboral. En este video vas a recibir consejos de un abogado laboralista con más de 10 años de experiencia en el tema, hablando sobre el maltrato laboral en la Argentina. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, abogado laboralista, docente universitario hace más de 10 años en la Facultad de Derecho, y yo soy jurista. Primero que nada, lo voy a agarrar el tema desde un punto de vista muy simple, en principio, para que le sirva a cualquier trabajador. Yo quiero que un trabajador vea este video y se vaya con respuestas. Y paralelamente, como mi público en realidad está más encaminado hacia el estudiante de Derecho avanzado y el abogado recién recibido, voy a profundizar en qué estrategias tener en cuenta al momento de entrevistar a un trabajador que está sufriendo por el maltrato laboral y cuáles serían las consecuencias jurídicas al respecto. Y lo primero que tenemos que decir es que todo este fenómeno del maltrato laboral y algunos lo llaman mobbing en algunas de sus excepciones, es algo muy importante, pero no es novedoso. O sea, es algo viejo, es algo que hace años y años está pasando, básicamente desde que existe el trabajo asalariado, incluso antes, digamos. O sea, el maltrato es muy normal, aunque no es lícito. Es muy normal, es muy normal. Qué raro decir normal, ¿no? Porque no está bueno decir que es normal, pero es común. O sea, le pasa a mucha gente esto. Y acá lo importante que tenemos que tener en cuenta es que acá se está vulnerando un montón de reglas. Primero que nada, el bien tutelado, lo que estamos hablando, es la dignidad humana. Desde la dignidad humana, desde ese concepto, se desprenden un montón de incumplimientos laborales. Y esto es clave entenderlo. Primero que nada, porque cuando uno maltrata a la otra persona, está afectando su dignidad humana. Y en el contrato de trabajo, no es que el trabajador deja en el perchero, como decía algún famoso autor, sus derechos laborales y después entra al trabajo, sino que durante la relación laboral, antes y después, el trabajador sigue teniendo sus derechos más básicos, más personalísimos, sus derechos constitucionales, sus garantías. Y si no te pueden vulnerar la dignidad humana fuera del contrato de trabajo, adentro tampoco. Pero acá se agrava toda la cuestión, porque acá hay otros principios que juegan que entran en juego y son muy importantes, como el principio de la indemnidad del trabajador, que básicamente significa que el trabajador entra en una relación laboral y se tiene que ir indemne, se tiene que ir sin ningún daño. Y si el maltrato causa daño, estamos mal. Pero también entran en juego otros derechos básicos fundamentales, como el derecho humano al trabajo y al trabajo digno. O sea, ya del vamos, partimos que el trabajo que te tienen que dar es un trabajo digno. Partimos de la base que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. O sea que es un trabajador que merece, una persona que merece doble protección. Pero no solo eso, sino que el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo de alguna manera determina que es algo que existe en todos lados, aunque no se aplique la LCT, el deber de seguridad. O sea, el deber de seguridad es este deber del empleador por velar por la seguridad de sus trabajadores, básicamente. Entonces el maltrato viene a violentar todo esto. Cuando hay maltrato, no hay un trabajo digno. Cuando hay maltrato, no se está respetando el deber de seguridad, no se está respetando esta indemnidad del trabajador. Lo difícil, y lo que vamos a tratar de hacer en esta clase de manera práctica, es determinar cuándo hay maltrato y qué hacer frente a ese maltrato. Y qué consecuencias puede llegar a traer en la práctica y en el día a día de la relación laboral. Hace poco salió una norma ratificada por la Argentina que causó mucho revuelo en el mundo jurídico, y la verdad es que está bueno nombrarla en un video como este para que entendamos qué es maltrato, porque a lo largo de los años un montón de autores trataron de definir qué era maltrato, y a veces cuando nosotros definimos algo lo estamos achicando, lo estamos segmentando, estamos prohibiendo que se aplique en un caso en concreto. Por ejemplo, hay muchos autores que sostenían que el mobbing era un maltrato psicológico extremo de forma persistente y reiterada y sistemática en el tiempo. Entonces, si vos me hacías
bullying o mobbing un solo día, eso no era mobbing. Entonces había sentencias rechazando este tipo de situaciones por la falta de persistencia en el tiempo. Pero lo que estamos viendo hoy es un concepto más amplio y por eso les traigo este super pizarrón virtual del convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Sepan que esto se aplica en un montón de países y está ratificado por la Argentina. Pero más allá del ámbito de aplicación temporal y bla bla bla, quería ver cuál es la definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de maltrato y de acoso para que sepamos dónde estamos parados? Dice: a los efectos del presente convenio, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos, prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y abajo define a qué se refiere con la expresión de violencia y acoso por razón de género, que es material para ver en otro video y es súper interesante. Se lo voy a poner ahí por si acaso, por si lo quieren ver. Básicamente lo primero que podemos destacar de esta definición es que es bastante genérica, ¿no? Y eso es bueno porque recuerden lo que venimos hablando en los videos que hablo de la injuria laboral, ese que hablo del despido exactamente. Mientras más somos perfeccionistas en el tipo aplicable, menos se aplicaría. O sea, si yo digo que maltrato es solo pegarle a alguien, bueno, entonces si le pego un tiro no es maltrato, porque yo no le pegué un tiro. Es un absurdo, pero a lo que voy con esta apreciación es que mientras más lo definamos de una manera laxa, más fácil va a ser aplicarlo a un caso práctico, ¿se entiende? Y esto, de alguna manera, este tipo de comportamiento a veces está ligado con lo que se conoce como el mobbing o el bullying, ¿no? Esto es muy famoso en las películas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esta violencia ejercida de un sujeto o de muchos sujetos a otro sujeto, básicamente, y cuando se llama mobbing es porque sucede en el lugar de trabajo, ¿no? Básicamente el mobbing puede ser tanto vertical como horizontal, o sea, puede ser que el superior jerárquico al inferior jerárquico, vertical o horizontal, a veces entre compañeros de trabajo. Pero a lo largo de los años a veces se diferenció el maltrato laboral de forma genérica con lo que llamamos mobbing, por este rasgo que yo hablaba de que sea persistente en el tiempo. Y lo que quiero determinar acá como primer punto de partida es que en los dos casos está mal y en los dos casos es un incumplimiento. Ya sea que haya sido algo que pasó una sola vez o algo que se repite a lo largo del tiempo. Lo que puede llegar a variar es las consecuencias jurídicas de ese maltrato, ¿se entiende? Y un cierto nivel de tolerancia de acuerdo a la sana crítica, al principio de razonabilidad, artículo 28 de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Que tiene que ver con la razonabilidad, la proporcionalidad, el contexto, un montón de características que repasamos en el video del despido directo que hablamos de injuria. Pero no me quiero del tema, vayamos a lo práctico, vayamos a qué comportamientos pueden ser considerados acoso laboral. Y lo loco es que capaz un comportamiento en un caso es considerado acoso y maltrato y en el otro caso no. Por ejemplo, imagínense que ustedes son los jefes de una empresa. Ustedes tienen una secretaria, entran, no la saludan, le tiran los papeles al escritorio y se meten a su oficina. Ni le hablan. Esa actitud puede ser considerada parte del acoso y del abuso, o puede ser que estoy con 1.000.000 de cosas en la mente, no sé qué, boom, tiro eso, sigo trabajando, ¿Qué cambia? El contexto. Si vos ayer, todo el tiempo, mañana, hablas con esa persona y esa persona no se siente que la estás ofendiendo con esto que pasó, que no sé, justo se acaba de morir un familiar tuyo. O sea, cuando no hay intencionalidad, uno podría discutir y decir, hey, eso no fue maltrato. Por eso, el análisis casuístico de maltrato tiene que hacerse a lo largo del tiempo para que gane mayor entidad el acoso o el maltrato o el daño. Falta deliberada de comunicación. Si a propósito nadie me habla o si el jefe ordena que nadie me hable, eso también es maltrato. O sea, es una omisión, no es técnicamente algo que están haciendo, es algo que no están haciendo.
pero podría ser parte del maltrato. Ya sea que ordenen a los demás que no me hablen, o que si lo ven hablando a alguien lo castigan de alguna manera, o si no me hablan a propósito. O sea, claramente ignorar a la otra persona es duro. Aislamiento físico. Te vamos a cambiar de oficina, Pepito. Ahora vas a ir al sótano todo oscuro y solo, cuando antes trabajabas con un equipo de 10 personas. Esto también puede ser maltrato. Y todo esto que vamos a ir viendo y voy a ir profundizando a veces está muy ligado con el Ius Variandi. Así que ojo, hay un gran video en este canal de YouTube de Ius Variandi, se los dejo ahí para que lo vean, pero está muy ligado. Las modificaciones de contrato de trabajo pueden constituir en un acoso o en un maltrato laboral. Otro tema podría ser la propagación de conceptos peyorativos hacia la otra persona. Básicamente bardearla enfrente o a solas. Bardear a la otra persona diciéndole que es un inútil, que es un incompetente, que es un pip, que su mamá es una pip. Bueno, cualquier tipo de cosa también. Malo, muy malo. Cuando hablo de estos temas me cuesta ser gracioso porque es como un tema muy serio, pero también me gusta enseñar con risas. Pero bueno, es un límite bastante finito. Lo mismo, otorgarle tareas humillantes. O sea, imagínense un abogado que viene su jefe, abogado también, y le dice: mirá, estamos haciendo una nueva campaña y quiero que te vistas con este traje de Constitución y vayas al colectivo a repartir panfletos. O sea, vos me contrataste como abogado, yo hago mis tareas de abogado, no soy el publicista de la oficina. Y que me vistas de esta Constitución ridícula, porque bueno, en mi mente el traje es ridículo, y que me obligues a ir al transporte público a hacer esto, claramente es un maltrato laboral. Y que me digas que si no lo hago me vas a echar, peor todavía. ¿Se entiende? O sea, por eso digo que está muy ligado con el Ius Variandi, ¿no? Porque me están haciendo hacer tareas que no son de mi categoría, que no tienen que ver con el objeto del contrato laboral. Darle tareas inútiles al otro. Hay un gran capítulo de Los Simpsons que hay una inspección de seguridad e higiene en la planta nuclear y el señor Burns y Smithers le dan una tarea a Homero y a otros dos colegas. Sí, Homero, ¿por qué estamos aquí? Ay, ya te dije, Bernie, para cuidar la abeja. Es muy bueno. ¿Para qué? Para esconderlos, para que no se vean a ellos. ¿Pero por qué? ¡Ay, qué lerdos! Con razón Smithers me nombró supervisor de abeja. Sí, ese clip es genial, es genial. Y se les escapa encima se les escapa. Sí, ya se escapó. ¡Ay, fracasamos! ¡Ay, no! ¡Ven acá, abeja! Bueno, darle una tarea humillante al otro claramente podría ser una forma de maltrato. También sabotear sus tareas. O sea, imagínense pedirle que haga algo del trabajador, pero no le dan las herramientas. Le dicen: bueno, tenés que hacer esto, pero hoy no te doy computadora. Tenés que hacer esto, pero no te doy el informe. O te doy un informe que está mal hecho, para que vos lo hagas mal y después yo te caga pedos porque lo hiciste mal. ¿Se entiende? Falsas acusaciones. ¿Qué más? Agresión física también, maltrato claramente. Amenazas, gritos, insultos, incluso el acoso sexual. Bueno, no hay una determinada cantidad de cosas que sí son y cosas que no son. Incluso, como dije antes, estas cosas, estos hechos, actos o omisiones, en este caso en concreto, pueden ser parte de maltrato y en otro no. Aunque sea lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay mala fe, porque no hay animosidad, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Por eso es importante tener un buen panorama de todo lo que pasó, ¿no? Y en base a eso vamos a ver qué vamos a hacer. Esta conducta puede ser dañina tanto física, pero también psicológicamente. Entonces, que a vos te estén maltratando todos los días, un poquito, un comentario acá, un comentario allá, todo eso se va sumando. Entonces, para que eso no pase, tiene que haber una buena comunicación y una buena intención. Pero el primer consejo que les tengo que dar tiene que ver con la prueba. Pues nosotros, para identificar que esto fue maltrato, no lo podemos hacer genéricamente. No, un día me entró, no me miró, me dejó papeles y se fue y no me habló. O sea,
Más allá de que eso pueda ser interpretado como maltrato o no, lo primero que tenemos que hacer, vos si sos trabajador o vos si estás asesorando a un trabajador, es determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del maltrato que vos después querés utilizar para alegar que existió maltrato, ya sea un acto, hecho u omisión. ¿Se entiende? Lo que sea. Entonces, lo primero que tenés que pedirle al cliente, y si vos sos trabajador, es hacer una especie de diario de maltrato. Suena re feo, pero bueno, sí, un diario de lo sucedido en el trabajo. Que lo puedes hacer en papel, no lo recomiendo. Lo recomiendo hacer en Google Drive, o sea, en Word, en un bloc de notas en la nube, o incluso puedes hacerte un grupo de WhatsApp con otra persona, después borrar a esa otra persona y que te quede todo el log a vos, básicamente, o alguna forma para que no pierdas los datos, de lo más prolijo posible. Por eso me gusta más el Word a mí. Y ahí tenés que poner la fecha en que pasó eso, el horario aproximado, el lugar aproximado. ¿Y qué pasó? Entonces yo pondría el 31 de marzo de 2021, mi superior jerárquico, Pepito Flores, alto superior, entró a la oficina sin dirigirme la palabra ni mirarme a los ojos, me tiró expedientes en el escritorio y se fue sin hablarme y azotó la puerta enfrente de el testigo tanto. Entonces, ¿qué puerta azotó? La azotó su oficina, que queda en la calle Esmeralda, calle falsa 123. O sea, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo más detallado posible. Y si le puedes poner un contexto para que se entienda mejor, ¿no? O sea, incluso a veces puedes poner gestos o suspiros o lo que sea. La idea es que alguien que no te conoce lea eso y entienda la situación, básicamente, ¿no? O sea, lo lee un director de cine y puede representar el acto, ¿no? Entonces vos vas sumando. Tal día vino mi superior jerárquico, el señor tal, agarró 10 carpetas que yo acababa de ordenar, las tiró al piso, las desordenó todas y me dijo que las ordene. Tal día, después de que yo entregué el informe en tal horario, en tal lugar, me dijo que era un incompetente total, que no servía para nada, que mejor me pegue un tiro. O sea, es una bestialidad, pero hay que poner todo. O sea, mi consejo es, primero, determinar qué vos considerás maltrato, ¿no? Y eso no es fácil. De todas formas, esto nos sirve no solo desde el punto de vista jurídico, para después tener herramientas para alegar los hechos y después tratar de probarlos en base a esas alegaciones, sino que también nos sirve desde un punto de vista psicológico, porque muchas veces cuando el trabajador hace esa catarsis de anotar todo lo que pasó, es una forma de después superarlo o olvidárselo. Es como, esto ya está anotado, ahora puedo pensar en otra cosa. En cambio, cuando no hablamos del tema, no anotamos nada, nos guardamos todo ese maltrato, es horrible. Y la verdad, el trabajo es muy importante en nuestra vida. Estamos, no sé, un tercio de la vida durmiendo y un tercio de la vida trabajando y a veces más. Y no hay nada peor que uno le ponga el refuerzo y compromiso al trabajo y que no se reconozca eso. Y encima que no se reconoce porque me pagan menos o me obligan a trabajar más o me tratan mal. O sea, entonces es un tema muy, muy delicado, pero mi primer consejo es eso: anotá todo. En base a eso, después vamos a ver qué remedios jurídicos existen y si es que sirven o no y qué cosas podemos hacer. Pero si vos no anotás todo, qué sé yo si es maltrato o no. El otro tema tiene que ver con esto, ¿no? Con el daño, porque, o sea, el mismo hecho, capaz a una persona la destruye psicológicamente y a otra persona no. Entonces, que sea continuado en el tiempo también contribuye a probar que el daño fue más grande. Obvio que una de las formas más clásicas de probar el daño tiene que ver con, mirá, el trabajador se tuvo que tomar una licencia psiquiátrica de tal tiempo a tal tiempo, un certificado médico de un psiquiatra o de un psicólogo, desmenuzando el maltrato sufrido. Obvio que no es lo mismo un daño que causa secuelas transitorias que un daño que causa secuelas de carácter permanente. Recuerden que todo esto puede ser reparado no solo de forma autónoma, por ejemplo en los términos del 75, sino que también se podría reclamar como una enfermedad no listada en los términos de la 24.557, o sea, la ley de riesgos.
Pero bueno, eso, analizar el tema ese del daño sufrido y del reclamo del daño sufrido en los términos de la ley de riesgos da para un video más complejo. Pero a grandes rasgos, sepan que esto se puede reclamar en principio como daño moral. Sepan que se puede reclamar como un daño con reparación autónoma en los términos del 75 o como una enfermedad no listada si es que causó secuelas de carácter permanente, ¿no? Eso por un lado. También, si nosotros identificamos este maltrato, se puede considerar como una injuria. Una injuria en los términos del artículo 242, que yo hablé mucho en ese video que ven ahí del despido directo y el despido indirecto. En esos videos tengo un curso entero que habla del tema. Pero básicamente considerar que es una injuria es considerar que hay un incumplimiento tan grande que cometió el empleador que me considero despedido por ese incumplimiento. Y dependiendo el caso, a veces para configurar esta injuria deberíamos intimar previamente al cese de la conducta y a que se tomen medidas respecto a esa conducta. Y si el empleador no cesa y no toma medidas, uno podría considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones del despido, además de todo este tipo de maltrato. Claro que va a depender de la entidad del caso, de qué tareas hacía el trabajador, qué tareas hacía la empresa, cómo era la relación sociolaboral, socioeconómica, bueno, el caso en concreto. Pero a grandes rasgos uno podría considerarse despedido. Claro que otro gran obstáculo que tenemos es el tema de la prueba. El tema de la prueba del maltrato no es fácil. Yo tengo videos, por ejemplo ese que habla ahí de la prueba en el trabajo no registrado. Todo lo que dije en ese video se aplica en este caso en particular para probar el maltrato. Lo otro que podemos hacer para tratar de probarlo es algún tipo de denuncia. Denuncia ya sea al sindicato, denuncia ya sea a la autoridad de aplicación, o sea al Ministerio de Trabajo, a organismos como INADI, que a veces pueden ayudarnos. Es verdad que no son vinculantes, ¿no? Pero si vos sos un trabajador y te están maltratando, lo primero que te aconsejaría es, hey, primero que nada, pum, hacer un listado de qué consideras maltrato. Lo más cierto posible. Ya sé que capaz no te vas a acordar de todo, pero trata de acordarte, trata de hacer memoria y más o menos anda llenando eso. Después tengo un video de qué hacer frente a incumplimientos laborales. Bueno, también lo mismo que dije en ese video se aplicaría acá. Lo primero, tratar desde lo humano, buscar un interlocutor válido para que solucione todo esto. Si el que se está portando mal es el jefe, bueno, hablar con el segundo al mando. Una reunión privada, mirá, me está pasando esto, fíjate si puedes ayudarme, y si se soluciona del humano, perfecto. Si no se soluciona del humano, hipotéticamente se puede hacer como dije recién, reclamos al sindicato, a veces pueden ayudar, a veces no, o reclamos al Ministerio de Trabajo, a veces pueden ayudar, a veces no. A veces conviene meterlos, a veces no. La razón que no es que no tienen mucho poder, o sea, no tienen poder de policía del Estado como podría un juzgado ordenar algo en particular. Toman intervención para tratar de ser ese interlocutor que trate de solucionar el problema. Pero lo cierto es que si vos haces una denuncia al Ministerio de Trabajo por maltrato, no es que va a venir el empleador y no sé, le va a cerrar la sucursal o lo que sea. Incluso cuando el maltrato es grave, incluso se pueden pedir judicialmente medidas cautelares, medidas preventivas, medidas de no acercamiento, etcétera, etcétera, dependiendo del caso. La legitimación de esto sería, por un lado, la acción preventiva del Código Civil, que el Código Civil sacó una acción preventiva desde la modificación del 2015. Pero bueno, no quiero indagar mucho el tema porque el video va a quedar larguísimo, pero sepan que hay medidas. El problema de este tipo de medidas es que a veces no solucionan el conflicto y lo transforman. Capaz se soluciona, es verdad, pero capaz termina transformando el problema y lo complica aún más. Así que bueno, lo mejor que pueden hacer es asesorarse por un abogado y por un profesional de la salud si el daño es muy grande. Porque a veces este tipo de maltrato termina en el suicidio del trabajador. Y lo dije, sí, suicidio es súper grave. Porque van menoscabando día a día la dignidad humana y hace que el trabajador cada vez se sienta menos. A veces lo hacen por pura maldad y a veces lo hacen con el objetivo de que el trabajador se canse y renuncie. Y es un tema también, porque ustedes cuando representen a un trabajador, si van a representar a uno, tienen que tener en cuenta esto. Tienen que tener en cuenta
que aunque uno tiene 1.000.000 de herramientas de lo legal, a veces esas herramientas no terminan protegiendo la salud del trabajador. Y lo que ustedes tienen que preocuparse es para proteger la salud del trabajador. Entonces a veces es mejor considerarlo despedido al trabajador que tratar de hacer denuncias y que esté otra vez volviendo al trabajo, etcétera, etcétera. Incluso me ha pasado en un caso muy grave de discriminación y violencia laboral que el trabajador terminó aceptando mucho menos de lo que le correspondía legalmente, pero solo pensar en todo lo que vivió, que le hagan una pericia psicológica en un juicio, solo pensar en todo el maltrato, le hacía mal. Entonces, en un reclamo de hace como 6 años que podía reclamar 1.000.000 de pesos, terminó aceptando, no sé, 300.000 por una cuestión de salud. Porque literalmente ver el logo de la empresa lo paralizaba. O sea, estuvo con ataques de pánico, no podía ir. O sea, fue algo muy grave. Entonces, hay gente que ya el solo hecho de tener un juicio abierto le hace mal. Obvio que si nosotros le explicamos, le decimos, mirá, no es nada del otro mundo tener un juicio abierto. Es como tener un plazo fijo si no va bien. No te puedo prometer resultados, pero es como tener un plazo fijo si no va bien. Casi no tenés que ir. Incluso podrías no ir nunca, dependiendo del caso, dependiendo del juez, dependiendo del tipo de audiencias. Pero, o sea, no es el fin del mundo. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que le tienen que dar contención, tienen que escucharlo. Obvio que no digo que estén, no sé, en una reunión de 5 horas escuchando todo esto. Yo las reuniones que hago con los clientes que les pasa esto, por doble razón. Primero que nada, para resguardar sus sentimientos, pues él se está exponiendo contándote todo a vos y se está revictimizando, o sea, le está haciendo mal contar esto. Entonces, yo a veces les pido que, bueno, anotame en un Word, en lo que sea, todos estos maltratos. Porque si no, o sea, capaz le haces mal si estás 5 horas contándote esto y tampoco estás para eso, porque capaz vos no sos un profesional especialista en la salud que le va a decir los consejos que necesita escuchar. Vos sos un profesional jurídico, un abogado, una abogada que está para tratar de resolver el conflicto y o reclamar todo el daño causado. Hay una cosa que no abordé bien en este video todavía y tiene que ver con el tiempo, porque yo les dije que el tiempo era importante. A lo largo de los años salió cierta jurisprudencia que pedía mínimo 6 meses de maltrato, ¿no? para configurar el mobbing. Pero no es necesario, esto ya está revertido, esta era una interpretación. Lo cierto es que no hay ninguna norma que defina que maltrato hay cuando hay más de 6 meses, perdón. Acá lo mismo, o sea, no necesariamente tiene que haber un periodo temporal mínimo. Capaz con un día ya hay maltrato. El tema es la gravedad, la proporcionalidad, la razonabilidad del daño en base al tiempo. ¿Se entiende? Así que sí va a ser importante el factor tiempo, pero no va a ser determinante. Si alguna vez escuchan a un abogado decir que mínimo tiene que haber 6 meses para el móvil, es una doctrina súper vieja que no debería aplicarse. Pero bueno, capaz algún juez la sigue aplicando, pero no sería correcto. Yo en este video también hablé un poco de como si fuese lo mismo el mobbing y el acoso y de alguna manera trato de enseñar eso, pero hay ciertos autores que diferencian muy bien los institutos. El instituto del mobbing con esta intención deliberada, esta violencia psicológica extrema que sufre una persona con el maltrato. Y esto es curioso porque imagínate que el maltrato sea a todos. Si el maltrato es a todos en la oficina por igual, si el jefe es malo con todo el mundo, técnicamente no existiría mobbing porque no me están atacando a mí a propósito, todo el mundo me aísla, sino que está maltratando a todos por igual. O sea, pero eso no quiere decir que está bien. O sea, que maltraten a todos no quiere decir que está bien. Lo digo porque algún que otro fallo ha usado este pretexto para rechazar acciones de reparación por mobbing diciendo no, acá el maltrato era así con todo el mundo. Pero no, esta es la doctrina vieja. La doctrina nueva, al menos la que yo entiendo que es la correcta, entiende que no, que si el maltrato es generalizado también está mal. O sea, si estoy en un call center que me dan 30 segundos para hacer pis y no puedo tener ni un segundo entre llamadas y cada 2x3 hay una persona gritándome y le hacen eso a todo el mundo, también es maltrato. ¿Se entiende? No por el hecho de que no sea direccionado deja de existir el maltrato. Y para repasar qué se puede hacer, uno,
el trabajador puede intimar al cese de esto mediante un gran intercambio telegráfico diciendo que, bueno, básicamente esto, ¿no? El principio de indemnidad, el deber de seguridad y pedirle al empleador que cese de hacer estas medidas o que tome medidas al respecto. Y la injuria ahí sería doble, o sea, por un lado el maltrato y por el otro lado la falta de protocolo y o acción. ¿Se entiende? Hay como un doble incumplimiento ahí. Un incumplimiento sería no dejas de maltratarme y otro sería no tomas medidas para que no haya más maltrato en la oficina. O sea, si no hay ningún tipo de protocolo, ningún tipo de curso, ningún tipo de nada, el empleador simplemente niega todo, ahí hay como un doble incumplimiento, ¿no? Paralelamente, técnicamente podría intimar y seguir trabajando. Va a depender del caso, porque si el daño es muy grave, está complicado. Paralelamente, dependiendo del caso también, puede tomarse una licencia médica por enfermedad inculpable en principio, que podría técnicamente ser una enfermedad profesional, pero bueno, ya es más difícil probar el nexo causal. Por eso lo común es que a veces el trabajador se toma una licencia por enfermedad inculpable en los términos de este hermoso video que ahí explico el régimen de enfermedades inculpables, que ahí tiene licencias de 3 meses, 6 meses o un año pagas. Paralelamente, técnicamente podría ir por ley de riesgos como una enfermedad no listada y seguir la relación laboral, pero lo más probable es que la RT rechace todo y se tenga que ir a un juicio posterior. Recuerden que esto se puede reclamar de forma sistémica o de forma integral. También material para otro video. Suscríbete si no te suscribiste y compartiste video si no lo compartiste. Y ya que estás, dale like y seguime a Instagram porque tengo Instagram para más videos como este. Motivame con tu amor, jurista. Motivame con comentarios, compartiendo, etcétera, etcétera. Bueno. También podría técnicamente tomar medidas gremiales, o sea, buscar hacer una denuncia en el sindicato o en el ministerio. ¿Qué es lo correcto? Va a depender del cliente, va a depender del caso en particular. Y bueno, si vos sos un trabajador que está sufriendo este tipo de maltrato y necesitas asesoramiento, yo soy jurista y ahí tenés mis datos, mi número de WhatsApp, etcétera, etcétera. O si no, busca a otro profesional, abogado y o abogade de confianza que sepa de derecho laboral, claramente. Y si vos sos jurista y te interesa algún tipo de modelo o querés adquirir alguna experiencia al respecto, no te olvides de suscribirte a mi cadena de emails porque en cualquier momento lanzo cosas copadas que tengan que ver con este tema. O sea, como una segunda parte, pero más técnica y profunda y analizando casos concretos de maltrato. Es una buena idea eso, pero para eso te tenés que suscribir a mi cadena de emails, que te dejo acá el email acá abajo. Jurista, no te olvides de ver estos videos y espero que te haya encantado este video. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, yo soy jurista y te pido que lo compartas al que necesite que lo compartas. Espero que este video te haya ayudado. ¿Por qué canto? Encima en un video tan serio, como que todo el video lo arruiné.